Mateo 22, 36. ¿Cierto? Vamos a hablar sobre el amor de Dios hacia nosotros y también del amor de nosotros hacia Dios, que es a donde tenemos que llegar. Y entender que es un mandamiento que es el primero y es el principal de todos. Mateo 22, 36 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Incluso hay una versión en Marcos, ¿cierto?, donde el que está respondiendo esta pregunta dice de que esto es mayor que todos los sacrificios, ¿ya? El amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, y al prójimo como uno mismo. Esto es más que los sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender de que amar a Dios sobre todas las cosas es un mandamiento. Y eso de que es un mandamiento no es simplemente un mandamiento, sino es el gran mandamiento, el primer mandamiento. Y cuando Jesús habla del primer mandamiento, no es necesariamente que hay una lista y que este está arriba, sino el primer mandamiento está hablando de que este mandamiento de este mandamiento dependen todos los otros. Si nosotros podemos entender lo que significa cumplir este mandamiento, vamos a poder cumplir toda la ley del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento y con todo nuestro corazón. Lo amamos muchas veces, pero no con todo. ¿Me entienden? Y hay una, ¿qué podríamos decir? Una condición para poder aspirar a llegar a esto, que es, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios, y ahí está, ¿amarás a quién? Al Señor tu Dios. Entonces, primero viene de un reconocimiento del señorío divino único de Dios, el señorío absoluto de Dios. Y en ese señorío absoluto de Dios es que yo puedo empezar a amarlo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en nuestra mente, en nuestra forma de ser, en nuestra alma, Dios no es el Señor absoluto. Dios es un Señor, es todopoderoso, pero hay áreas en mi vida que yo no dejo que Dios tenga inferencia. ¿Me entiendes? Porque son mías. Mis pensamientos, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de razonar, etcétera, etcétera. Es mía, ¿cierto? Y no dejo que Dios se meta y me transforme. Y yo les he dicho, hay muchos predicadores y muchos mensajes que dicen: Dios te quiere tal cual como eres. Incluso hay gente que se atreve a decir: Dios no quiere cambiar tu carácter, sino quiere ahora usar tu carácter para servir al reino. Y no es así. La Biblia y Dios es claro que demanda, requiere conversión. Y esa palabra conversión es un cambio de actitud, y la palabra usada en el Nuevo Testamento principalmente es un cambio de mente, de forma de pensar, forma de ser, forma de razonar, forma de percibir, forma de relacionarme con el entorno. ¿Me entienden? Entonces, no es verdad que Dios no nos quiere cambiar. Dios requiere cambiarnos. Lo que pasa es que cuando nos encontramos con Jesucristo hay muchas cosas que Dios mismo ha ido permitiendo y ha ido edificando. Pero la Biblia es clara cuando dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesito tener otra identidad diferente a la que tengo en el mundo o la que tuve de antes. Estamos en el cristianismo y nos quedamos con la misma identidad. Es que yo soy confrontacional, o yo soy muy tímido, o yo soy aquí, o yo soy allá, y usamos eso para el cristianismo. Y hay gente que pone como ejemplo, ¿cierto?, a Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿cierto?, y tenaz y todo lo más, y Dios usó esa tenacidad, ¿cierto?, ahora para el evangelio. No, hubo un cambio el Pablo desde que se encontró con el Señor Jesucristo. Un quebrantamiento. El Pablo que era antes no era el Pablo que era ahora. Cambió. No es que ocupó la misma tenacidad que usaba para perseguir y ahora para predicar. No, de su transformación salió esa necesidad, ese llamado de trabajar por el reino tenazmente. ¿Me entienden? Porque encontró otra identidad. Obviamente nosotros
Hay características únicas que uno sigue teniendo. Pero tengo que cambiar. Tengo que cambiar. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros queremos cambiar, no nos resulta. Porque cambiamos externamente. ¿Me entiendes? Entonces es algo que cuando se nos mueven los cimientos, se derrumba y vuelvo a ser lo que fui antes. Pero cuando dejamos que sea Dios el que me cambie, yo me rindo a Él y lo empiezo a ver, como dice aquí, como realmente el Señor, el que tiene señorío sobre mi vida. Por eso que, ¿cómo se llama? Jesús dice, en aquel tiempo dirán muchos Señor, Señor, ¿cierto? Y yo les diré, nunca os conocí. O, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿en qué se basa el señorío? En que yo hago lo que Él dice de mí y que yo haga. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo les digo? ¿Me entienden? Entonces, para poder amar a Dios sobre todas las cosas, primero que tenemos que darnos cuenta, reconocer su señorío. No que si usted no lo reconoce, Dios deja de ser Señor. Dios es su Señor. Y es Señor del diablo, es Señor de los demonios, es Señor de absolutamente todo, porque Él lo creó, Él lo sustenta y al final se va a hacer lo que Él ha determinado. Por mucho que luche el diablo, que luche los demonios, va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. ¿Me entiendes? Y el que se va a encargar de hacer eso va a ser Dios. En el tiempo determinado lo va a tomar y lo va a arrojar. Se acabó. No hay pataleta, no hay nada que pueda hacer. Entonces es Señor, porque se hace lo que Él determina. Pero en el caso de esta palabra Señor, cuando dice amarás al Señor tu Dios, habla de algo personal, de una relación. Donde yo me someto voluntariamente al señorío. Por eso que la Biblia nos muestra como ejemplo al Señor Jesucristo. ¿Cierto? Que Él voluntariamente se despojó de sí mismo, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me entienden? Teniendo Él el señorío siendo Dios, se despojó de Él y voluntariamente se sometió al señorío del Padre. Entonces, el primer punto para nosotros poder amar a Dios, porque hermanos, quiero que ustedes entiendan de que su meta es llegar a amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento, con todo su corazón, como dicen las Escrituras. Si yo no tengo esa meta como meta principal, no puedo cumplir los otros mandamientos, ¿me entienden? Y muchas veces nos olvidamos de este tan importante mandamiento. Entonces, primero el señorío, y después dice al Señor tu Dios. No es solamente que sea Dios, que yo reconozca que es Dios. Por ejemplo, nos encontramos con Jacob, que cuando él huye de casa, ¿cómo se llama?, de su padre, porque había engañado a su padre junto con su madre, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama?, Esaú dice de que lo va a matar, ¿cierto? Y él huye. Cuando él huye, llega a un campo, ¿cierto? Y se queda dormido, ¿cierto? Y tiene un sueño, donde veía una escalera del cielo y bajaban y subían ángeles. Y él dice, esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo, ¿cierto? Y ahí él ora y dice, Señor, si tú fueses conmigo, ¿cierto? Y yo volviera acá, ¿cierto? Yo te voy a dar el diezmo, ¿cierto? Pero en ese diálogo, vamos a ver en Génesis, hay un detalle importante que tiene que ver con lo que estamos hablando. Aquí está. Vamos a ver en el sueño que él tiene, en el versículo 13, aquí está lo que le dice Dios en el sueño. Fíjate. ¿Qué capítulo? Capítulo 28, perdón, de Génesis. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de esta escalera, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y ahí le da un montón de promesas, incluida la del versículo 15, que dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino que casa de Dios y puerta del cielo. Miren, quiero que revisen la promesa que le hace Dios en el sueño a Jacob. ¿Qué le dice? Soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, y esta tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. En el versículo 14, y tu simiente será como el polvo de la tierra, etcétera, etcétera. Y el versículo 15, he aquí yo estoy contigo,
y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a ver lo que dice Jacob en el versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. O sea, Dios le acababa de decir, ¿cierto? Yo voy a estar contigo. Yo te traeré de vuelta a esta tierra. Y no te dejaré hasta que haya terminado lo que te dije que iba a hacer contigo. ¿Qué cosa? Que tu simiente iba a ser próspera, tremenda, como el polvo de la tierra, y en tu simiente van a ser benditas todas las naciones. Y él hace el voto pidiéndole lo mismo que Dios ya le había dicho que le iba a dar. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué pasa esto? Vamos a leer. Si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Por qué hace esto Jacob? Porque Jacob creía que Dios era Dios. Lo tenía claro. Admiraba y codiciaba la bendición de Dios. Y todo lo que hizo fue por eso. Sabía que había una bendición de Dios, una bendición real, que había una profecía que Dios había dado, ¿cierto? Donde su hermano mayor lo iba a servir a él, dando a entender que en él iba a caer la bendición de la primogenitura. Y probablemente inspirado por eso, ¿cierto? Es que se atrevió a comprarle la primogenitura, ¿cierto?, a su hermano, ¿cierto?, y el engaño que hizo con su padre. ¿Me entienden? Entonces, él sabía que era Dios, lo admiraba en el sentido de que sabía que era poderoso e incluso quería ser bendecido por Dios, pero no era su Dios. Y a veces pasa con nosotros. Somos cristianos, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios me ama, que Dios es poderoso, que Dios sana, que Dios liberta. Yo confío aquí y allá, le pido oración a los hermanos, porque sé que Dios lo puede hacer, pero muchas veces no es mi Dios o Jesucristo no es mi Señor. No porque Él no sea mi Dios en el sentido que venga de parte de Él, sino porque yo no lo he dejado ser mi Dios. Y como veíamos en Mateo, amarás al Señor tú, Dios, no al Señor Dios, al Señor tú, Dios. Entonces lo tengo que hacer mi Dios. Y eso tiene que ver con identificarme con su señorío, con su divinidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no le creyó a la promesa? Porque no era su Dios. Era Dios, pero no era su Dios. Entonces Dios te puede estar dando la dirección, te puede estar dando la promesa. Yo estoy contigo, te estoy tratando, tranquilo, ten paz. Y yo, ¿qué digo? Señor, si tú me dieras paz, si tú estuvieses conmigo, si tú me bendijeras. Y Dios te dice, yo soy tu proveedor, yo soy acá. Señor, si tú me proveyeras. Porque eso es un indicio de que no es mi Dios. O yo estoy tomando una actitud donde no estoy tomando a Dios, que se hizo mi Dios, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. No lo estoy tomando o relacionándome con Él como mi Dios personal. ¿Me entienden? Después Jacob después del trato de 20 años, después de 20 años recién, habla de mi Dios. Después de más de 20 años de trato. ¿Me entienden? Entonces, es el mandamiento más importante y parte porque reconocer el señorío de Dios y reconocer ¿qué cosa? Que es tu Dios. Y tiene que ver con identidad, tiene que ver con seguir los mandamientos, identificarme con lo que Él dice. Por ejemplo, cuando Dios toma al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, dentro de todas las cosas que dice, le dice, no seréis como las otras naciones. Sí. Porque a todas las otras naciones yo les he dado todos los animales para que coman. Pero ustedes harán distinción, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros haréis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Entonces una identidad. ¿Cómo yo me identifico con Dios? Porque para el mundo quizás todo es normal, todo es natural, todo es parte de algo. Pero yo como cristiano no soy así. No soy como el mundo, por muy lógico, por muy práctico que se vea. Yo tengo que hacer distinción entre lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es pecado y lo que no es pecado. No puedo disfrazar, no puedo mezclar como el mundo lo hace, porque quizás Dios puede decir, para los de acá pueden, por ejemplo, hacer ciertas cosas y aparentemente no les pasa nada, pero tú eres un hijo de Dios y tú harás distinción, porque vosotros seréis santos, porque yo soy santo.
Y así identifico a Dios como mi Dios, a través de la santidad, de apartarme. Qué tan especial soy por las cosas que, por el cambio que Dios provoca en mí. ¿Me entienden? Lo que hago, lo que dejo de hacer, cómo me comporto, cómo pienso, cómo opino, cómo veo la vida, cómo... Entonces, no podemos tener un pensamiento terrenal, tenemos que tener un pensamiento celestial. Pero a veces ni siquiera se cumple lo que Jesús oró por nosotros estando acá en la tierra. Cuando dices, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y nosotros vivimos como cristianos que estamos en el mundo y queremos ser del mundo. Queremos traer los pensamientos, queremos traer las costumbres, las actitudes del mundo que creemos que sirven y que son muy útiles y quizás son útiles para las personas inconversas y les sirven. Pero para ti, como eres hijo de Dios, harás distinción entre lo santo y lo profano. En Primera de Juan dice de que en el mundo no hay nada de Dios. No está el amor de Dios ahí. Usted quiere amar a Dios, saque sus pies, su cabeza, su entendimiento del mundo. ¿Entiende? Está en el mundo. Se tiene que relacionar con el mundo, pero tiene que vivir como alguien que no es del mundo. Y el problema es que como cristianos vivimos en el mundo y vivimos no solamente estando en el mundo, sino que vivimos como una persona más del mundo. Y no lo somos. Y eso es algo que nos tenemos que esforzar por hacerlo. ¿Qué áreas de mi vida todavía están pegadas al mundo? En Romanos 12, 2, ¿cierto? Dice de que no os conforméis a este siglo, o a este mundo, o a esta era en que nos tocó vivir, cualquiera que sea. Más bien, renovaos o transformaos. Esa palabra es en el griego metamorfosis. Una metamorfosis es cuando yo desintegro todo lo que soy y hago algo completamente nuevo, que es el proceso de una mariposa. ¿Cierto? Cuando se envuelve esa oruga en el capullo, se disuelven todos sus órganos en un líquido y de ahí se empieza a formar la mariposa. Entonces, no os conforméis a este mundo, sino transformaos o hagan una metamorfosis por medio de la renovación, renuevo, que se hace nuevo su entendimiento, para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, lo dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, por eso que muchas veces nosotros no podemos reconocer, sentir como una certeza las promesas de Dios que son para nosotros, porque Dios no es nuestro Dios, y no de parte de Él, sino porque nosotros no nos relacionamos con Dios como si fuese nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no somos santos, no buscamos la santidad y no buscamos ser de Dios. Hay gente que está dispuesta a dar la vida por un equipo de fútbol. Está dispuesta a andar con una camiseta de un equipo de fútbol y pasar por entre medio de una barra que es del equipo contrario, que sabe que lo pueden matar, pero no se quita la camiseta porque prefiere que lo golpeen y que lo maten antes que desprestigiar y decir que no es de ese equipo. Una estupidez que no tiene ningún valor. Como si los futbolistas, ¿cierto?, o los dirigentes de ese equipo supieran quién es. O si, ¿cómo se llama?, lloraran porque murió. Es que lo ven en la tele, están ahí, si no les interesa. ¿Me entienden? Y también con la política. Nos ponemos, ¿cómo se llama?, una camiseta, ¿cierto?, por un lado político, y doy la vida por aquello, y de ahí nadie me mueve, como si ellos supieran quién soy. Hermano, todos los candidatos cuando quieren ir al poder, ¿cierto?, usted puede ir y le puede dar un abrazo, le puede dar un beso, le puede lavar hasta los pies. Y dice, oh, Y cuando está en el poder, ni siquiera sabe su nombre, hermano. Entonces, estamos dispuestos y lo hacemos. Y no lo hacemos con Dios. Ponernos la camiseta de alguien que sí sabe su nombre, que sí murió por usted en la cruz, pensando en usted, viendo toda su vida, desde el momento que usted fue fecundado hasta el momento que usted va a dar el último aliento, y es más, por la eternidad. No se avergonzó de usted, porque el vituperio que sufrió Jesucristo, como estaba ministrando ahora, ¿cómo se llama?, Marcela, él fue vituperado, fue avergonzado, y ese vituperio no se avergonzó porque no fue porque él hizo algo vergonzoso. Recibió esa vergüenza por usted, por mí. Y de ese no estamos dispuestos ni siquiera a abrir la boca para que no nos tachen de locos. O de retrógradas, o cuantas cosas más.
Y no estamos dispuestos a exponer los valores santos de Dios. A decir, esto es malo, esto no corresponde. Porque no queremos que nos digan religiosos, confrontacionales y un montón de cosas. Entonces, no se extrañe si usted tiene esas actitudes, que cuando Dios le dice una promesa, usted no siente esa certeza. Porque no se está relacionando con Dios como su Dios. ¿Me entiende? Como Jacob. Dios le dio la tremenda promesa. Le estaba dando ahí lo que él tanto quería, la primogenitura. Ahí se la dio. Como yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, y le dio la misma promesa que le dio a Abraham y Isaac. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y él dijo, Señor, si estuvieses conmigo. ¿Me entienden? No pudo reconocer la promesa porque Jehová no era su Dios. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? Tratarlo. ¿Me entienden? Y así, todas las circunstancias que nos han tocado vivir, si nosotros las tomamos con una actitud correcta, puede ser un trato para nosotros, para que conozcamos que el Dios que murió por nosotros en la cruz, nosotros tenemos que relacionarnos con Él, no solamente como Dios. Muchas veces sabemos que es Dios poderoso, que es Dios sanador, que es un Dios de amor, que es un Dios de justicia, que es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, pero no es mi Dios de justicia, mi Dios de gracia, mi Dios de misericordia. Y no es un sentimiento que yo tenga, voy ahora a sentir que eres mío. ¿Me entiendes? Es una actitud de que yo me identifico con mi Dios. El otro día yo estaba conversando con una paciente, ¿cierto? Dije, es que lo que pasa es que el Dios verdadero es Jesucristo y el que está manifestado en la Biblia y no hay otro. Es que ustedes creen que tienen la verdad. Es que Jesucristo es la verdad, no hay otra verdad. Son arrogantes porque creen que ustedes solamente creen en el Dios verdadero. Es que el Dios verdadero, por su gracia, me encontró y ese mismo es el que se quiere encontrar con ustedes. Pero no hay otro Dios verdadero que no sea Jesucristo. Porque yo me identifico con mi Dios. ¿Me entienden? Y no me importa quedar mal. Pero muchas veces nosotros nos enfrentamos a esas situaciones y disfrazamos la cosa. Es que en realidad el Dios de la vida... Porque, ¿cuáles son, cómo se llama, los primeros cuestionamientos? Y un musulmán que nace allá, cierto, lejos, y crece en esa cultura, entonces, ¿cómo se va a salvar si solo Jesucristo es el camino y nunca conoce de Jesucristo? No lo sé, Dios tendrá sus caminos, pero Jesucristo es el camino, no hay otro. Ni el musulmán, ni el judío, ni el hindú, ni quien sea, se va a salvar si no conoce a Jesucristo, porque Él es el Salvador. Entonces nosotros menospreciamos que el Dios verdadero se haya encontrado con nosotros. Y lo racionalizamos todo, ¿no? Es que es la cultura occidental. Y lo que hablábamos en la prédica, ¿cómo se llama? De pasada, ¿cierto? Nos volvemos cristianos naturales. ¿Me entienden? Y no vemos lo sobrenatural de Dios, que Dios nos encontró, que Dios ha influenciado el mundo. Y que nos ha dado la gracia de poder conocerlo. ¿Me entienden? Entonces, amarás al Señor tu Dios, primero el señorío, y primero tiene que ser tú, Dios. Pero vivimos con gente que dice ser cristiano y no hacemos distinción. Por eso nos tenemos que identificar. La Biblia dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y piadosamente no es que yo voy a vivir como ser un buen papá, ¿no? Como ser una buena mamá, ser una buena persona, no hacer cosas malas, porque hay mucha gente que no cree en Cristo que vive así. No está hablando el contexto bíblico de esa piedad humana, de la piedad divina. Por ejemplo, en Primera de Juan dice que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. ¿Me entienden? Entonces, volvamos a Mateo. Mateo 22. Versículo 37. Entonces, partimos por ahí. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Y hay otros paralelos de los evangelios que dice con todas tus fuerzas, que dice con todo tu entendimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos que amar a Dios con todo. Y ahí entra el tercer punto. ¿Con qué amor usted está amando a Dios? Que usted no lo puede amar con un amor humano.
¿Me entiende? Porque va a bajar a Dios, primero, a sus limitaciones humanas. Y va a bajar a Dios a la altura de cualquier otra cosa que usted ama. Y muchas veces nosotros vivimos como cristianos así. Dios es algo que amamos mucho, pero está al mismo nivel que cualquier otra cosa que amo. Por ejemplo, yo amo comer, estoy hablando por mí, ¿cierto? Amo comer y lo que más me gusta comer, por ejemplo, no sé, voy a dar el pollo asado. Pero, aunque es lo que más amo en la comida, está al nivel de la comida. ¿Me entiendes? ¿Sí? Lo mismo, muchas veces nosotros vivimos como cristianos y lo amamos con un amor limitado, ¿cierto? Con un amor humano. Decimos, a Dios yo lo amo más que todas las otras cosas. Pero no con todo mi ser. Lo amo más que todas las otras cosas, pero está al nivel de todas las cosas. Está, ¿cómo se llama? Al mismo nivel que mi cónyuge, al mismo nivel que mis hijos, al mismo nivel que mis finanzas, al mismo nivel que mi trabajo, ¿cierto? Al mismo nivel que yo mismo. Entonces no lo amo con todo. Entonces la demanda aquí, aparte que esa palabra griega habla del amor de Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender de que amar a Dios con todo es algo imposible para lo natural. Por eso que Primera de Juan, ¿cierto? ¿Qué dice? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios no nos va a demandar algo que Él no ha hecho, como lo decía el pastor Beto, ¿cierto? En la otra predica. Dios no nos va a demandar algo que Él ha hecho cuando Él estaba hablando del sacrificio. ¿Entiendes? Entonces, Él nos ama primero y ese impacto del amor, ese depósito del amor divino o ágape en nosotros es el mismo que le devolvemos a Dios. En Romanos 5, ¿qué dice? De que el amor de Dios ha sido puesto en sus corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces el amor está. Pero como andamos en la carne, no lo podemos manifestar. Como no buscamos de la unción de Dios, sino buscamos de la unción de la teoría, de la unción de congraciarnos, de la unción de pasar lo más desapercibidos posible como cristianos y que no nos toque, ¿cierto?, alguna situación donde tenga que decir que esto es completamente malo porque me van a rechazar. Entonces, ¿cómo estamos dispuestos a dar la vida por Jesús? ¿Entiendes? Y tenemos que llegar a esa instancia porque ese es el primer mandamiento y el principal de todos, del cual pende toda la ley y los profetas. ¿Me entienden? Entonces, amo a Dios con todo mi entendimiento, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. En otras palabras, lo ama con todo su espíritu, lo ama con todos sus sentimientos, es decir, que sus sentimientos, su forma de sentir, de procesar sus emociones, lo hace ¿qué? Obedeciendo, sujetándose. ¿Qué habla Jesús en Juan 15 sobre el amor? Si mis palabras permanecen en vosotros, estaréis en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre, porque ¿qué? Guardo su palabra, o permanezco en su palabra. Y cierto, ¿cómo se llama? El mismo Jesús dice, el que me ama mi palabra guardará. El que no guarda mi palabra no me ama. Entonces mis emociones las empiezo a gestionar en el amor a Dios, en la obediencia. Si yo soy una persona con tendencia a la ira, con tendencia a la depresión o a que no me importa nada, ¿cierto? Usted empiece a analizarse. ¿Con qué se alegra usted? ¿Cuáles son las cosas que lo hacen feliz? Porque muchas veces creemos de que cuando usted está feliz es porque está bien, está en óptimas condiciones y está bendecido. Y no es así. ¿Qué cosas son las que ustedes lo hacen feliz? Y a veces las cosas que usted lo hace feliz ¿cómo se llama? Van en contra de Dios. Voy a dar un ejemplo muy exagerado para que usted pueda entender. Por ejemplo, a mí me hace feliz tener mucho dinero, independientemente de dónde venga. Si le robé, estafé a alguien, ¿cierto? ¿Cómo se llama? O no le pagué el sueldo a alguien, no me importa. A mí me hace feliz y estoy tranquilo, estoy en paz cuando tengo dinero. ¿Pensará que porque esa persona está feliz, está bendecida? ¿Tiene una buena salud emocional? No, no tiene una buena salud emocional aunque esté feliz. Y a veces en la relación matrimonial yo estoy feliz cuando veo que mi cónyuge
no logra lo que él quiere lograr, sino que está en la condición que yo lo quiero tener. Triste. Mientras esté haciendo lo que yo quiero, soy feliz. ¿Y qué pasa con lo que él quiere hacer? ¿Con el propósito que Dios tiene con él? No me importa. Mientras esté haciendo lo que yo quiero, y pasa con los hombres y con las mujeres. Mientras, mi esposa esté haciendo lo que yo quiero y no salga del área que yo quiero donde esté, donde yo la tengo controlada, soy feliz en el matrimonio, soy amoroso, soy cariñoso. Y también pasa con las mujeres. Mientras mi esposo esté haciendo lo que yo quiero que haga, mientras esté haciendo lo que yo quiero que haga en la casa, afuera, etcétera, etcétera, yo soy feliz. Con eso voy a ser feliz. ¿Y qué pasa con el propósito que Dios tiene con él? No me importa, porque yo quiero ser feliz. ¿Me entiendes? ¿Y eso es qué? Carne. Pasa con los hijos también. Mientras mi hijo esté donde yo quiero que esté, feliz. ¿Y qué pasa con su felicidad? Con lo que Dios quiere hacer con él. ¿Es independiente de mí? ¿O con los padres? Mientras estén así, mis padres sean así de esta manera. Entonces, tenemos que despojarnos de ello. Entonces, pregúntese, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me trae paz? Porque también se ha predicado mal el Evangelio. Si te trae paz es de Dios. No, no y no. No necesariamente. Usted no puede poner a sus emociones como un timón de su vida. Tiene que cuestionarse, ¿qué cosas me traen paz? ¿En qué? Pregúntese, ¿cómo yo sería feliz? ¿Cómo yo podría estar tranquilo? Tranquila. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que yo sea feliz, para que esté tranquilo? A ver. Y escudriñese, porque ahí se va a dar cuenta dónde está su corazón. En el dinero, en que la gente haga lo que yo quiero, en el estatus social, que no es malo querer salir, desarrollarse, comprarse cosas nuevas. O sea, la escritura dice, disfruta del fruto de tu mano. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando eso es mi felicidad, no estoy llamando a Dios con todo. No lo estoy llamando con todo. Obviamente nadie está feliz y saltando una pata en una crisis, ¿cómo se llama? Económica, en una crisis matrimonial. ¿Cierto? Pero mi amor a Dios permanece intacto. El gozo de Dios interno permanece intacto. Yo puedo ser feliz no teniendo dinero. ¿Usted puede ser feliz en una crisis? O sea, nadie está saltando una pata, no tengo para comer. ¿Me entiende? Uno se preocupa, se estresa, ve qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. Pero en esa situación usted puede conservar la paz, ser feliz con Dios. Deja de orar, deja de leer la Biblia, se amarga. ¿Me entienden? Entonces, es importante, amados, es sumamente importante, porque es el mandamiento principal. Entonces, sus emociones, ¿qué dice? Amarás al Señor con todo tu corazón, o tus emociones, con toda tu mente, su forma de pensar, de cranear la vida, de percibir lo que le hacen, lo que le dicen, su forma de, por ejemplo, ahora que estamos, ¿cierto?, a las puertas de una ¿cómo se llama?, elección presidencial en Chile que va a ser relevante para Chile, va a ser importante para Chile. Porque, hermano, creo que todos saben que estamos al borde de un abismo y que estamos cayendo. ¿Ya? En lo moral, en lo económico, en muchas cosas más. ¿Para qué hablar de lo espiritual? Estamos al borde de un abismo. Por lo tanto, estas elecciones no va a ser la solución, obviamente. Pero son importantes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo piensa usted? ¿Su entendimiento? ¿Cómo razona las cosas que están pasando? ¿Cómo ve las situaciones que pasan? ¿Cómo las percibe? ¿Cómo las razona? ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o con toda tu voluntad, o con todas tus capacidades. ¿En qué pone su fuerza, su capacidad, su desgaste? ¿En cuáles son las cosas que le apasionan, que usted puede hacer y no le cansan por muy estresante que sea? Porque así usted se va a dar cuenta si algo le apasiona.
¿cierto? Cuando va ¿cómo se llama? Al trabajo, está cansado, quiere puro irse, que termine la jornada, está viendo la hora cada rato, ¿cierto? Está cansado, está estresado porque la situación es difícil, es porque el trabajo donde está no es algo que le apasiona. Y no necesariamente está mal, ¿me entiendes? Porque usted está trabajando para vivir, no vivir para trabajar, ¿cierto? Sin embargo, hay cosas que nosotros hacemos que puedo estar cansado, puedo estar con sueño, puedo estar muy, pero la hora se me pasa volando, ¿cierto? Estoy dando, ¿cierto?, un ejemplo práctico para poder, ¿cómo se llama?, entenderlo, ¿cierto? La hora se me pasa volando, por muy cansado que esté, lo hago bien. Por ejemplo, usted está muerto de sueño, no ha dormido nada, está súper cansado y se mete al celular y está pegado en Facebook y en TikTok hasta las 4 de la mañana y está dispuesto a dormir una hora porque el otro día se tiene que levantar temprano. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un vicio. Porque eso le apasiona, pero no es una pasión sana. Entonces, no porque algo le apasione, se supone que está bien. El ejercicio, las novelas, bueno, ya quizás no tanto, pero... Y así, un montón de cosas. El salir con ciertos amigos, el ir a ciertas fiestas. Puedo estar cansado, pero si salgo con mis amigos, no importa. ¿Me entiendes? Es porque eso le apasiona. Y todos tenemos que sentir pasión por algo. El tema está que si esa pasión está amando a Dios con todo, se está sujetando a permanecer en la palabra de Dios. Y no es que usted diga, entonces tengo que sentir pasión por predicar. Puede ser que sí, amén, o puede ser que no. Porque a veces mi pasión por predicar, por enseñar, a veces puede ser egoísta, porque yo quiero ser escuchado, porque a mí me gusta que me miren, me gusta ser el que enseña, o porque ¿cómo se llama?, me gusta ser el admirado, el que ora, no sé. Que también es una pasión errada. Entonces, no es cosas externas, ¿entienden? Son cosas internas. Su pasión, su fuerza, su capacidad, su mente, su corazón, sus emociones, su cuerpo. ¿Está amando a Dios con todo? El que me ama, mi palabra guardará. Si permanecéis en mi palabra, permaneceréis en el amor de Dios. ¿Me entienden? Entonces, es el principal mandamiento del cual muchas veces nos olvidamos. Y creemos que volver al primer amor es volver a sentir cositas a la guata por Dios. ¿Me entiendes? Y el primer amor es que en realidad Dios es el primer amor. ¿Me entiendes? Entonces, aquí viene el segundo mandamiento. Porque ¿qué dice Jesús? Este es el primero y este es el grande mandamiento. Este es el primero. Y este es el grande mandamiento, porque esa fue la pregunta que le hicieron a él. ¿Cuál es el grande mandamiento de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, etcétera. Con todo, con un amor ágape, no con un amor normal o natural, por eso que desfallecemos. ¿Entiendes? Después dice, pero Jesús da una yapa. Dice, yo te voy a dar este porque ya respondí esta pregunta, pero te voy a dar este de yapa, ¿cierto? Y hay un segundo que es semejante. Y esa palabra semejante nos muestra no a que son necesariamente parecidos, sino que se relacionan, están totalmente ligados. ¿Eh? Segundo, semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entienden? Incluso hay teólogos que muestran muchas veces que pueden extrapolar estos dos mandamientos a los 10 mandamientos, ¿cierto? Dice de que los 4 primeros mandamientos, ¿cierto?, hablan de cómo amar a Dios sobre todas las cosas, y los otros 6 de cómo amar al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Cuando dice, no tendrás otros dioses delante de mí, amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás estatua ni te inclinarás ante ella, santificarás el séptimo día, etcétera, etcétera. Y después parte con el 4.º mandamiento, el primer mandamiento con promesa, ¿cierto? Donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y te haga larga vida, y ya no es con Dios, sino es con tu prójimo, con tu padre, ¿cierto? El no mentir, el no matar, etcétera, etcétera. Pero al punto que vamos, ¿cierto?, es que cuando nosotros hablamos de que está relacionado, quiere decir que si usted no reconoce el señorío de Jesús, el señorío de Dios, no hace de que Dios sea su Dios, identificándose en la santidad, en lo que usted escoge, en lo que usted piensa, en lo que usted dice, en lo que usted es. Y esa transformación la hace el Espíritu Santo. Tiene que ministrarse, tiene que pedir consejo, tiene que convertirse en un discípulo, tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que sacrificar tiempo
para poder ser transformado por el Espíritu Santo. Tiene que sacrificar fuerzas, ¿cierto? El pastor nos hablaba de el sacrificio. Sí. Y no es el sacrificio, es que yo tengo pena y voy a cantar igual. ¿Me entiendes? El sacrificio más interno y más profundo que eso. Voy a invertir tiempo, voy a invertir fuerza, voy a administrar mis tiempos, voy a administrar mi energía para tener tiempo, para tener comunión con mi Dios, porque es mi Dios. Necesito ser cambiado, necesito ser cambiada, necesito ser transformado o transformada. ¿Entiendes? Dios no lo necesita, lo necesito yo. Entonces, después que vimos el señorío, que Dios sea mi Dios, y amarlo con el amor ágape que viene de Dios, no con un amor humano. No lo puedo amar como amo a cualquier cosa. Tengo que amar a Dios con un amor que no es natural. Yo no lo puedo bajar al nivel de todas las cosas. Para mí Dios es lo más importante, pero sigue siendo natural. ¿Me entiendes? Tiene que ser sobrenatural. Por eso dice que lo amamos porque Él nos amó primero. La influencia de ese amor que viene por la unción, por el Espíritu Santo, y que yo dejo que se empiece a manifestar en mi alma, en mi forma de ser, es el amor que yo le devuelvo a Dios. ¿Cómo? Sometiéndome a su palabra. Y por eso que le hablé de que Dios quiere que usted cambie. Obviamente las cosas malas, las cosas carnales. ¿Me entiende? Que usted se niegue a sí mismo, aprenda a ser y apunte a ser como Jesucristo. Y nos encontramos con el cuarto, con este mandamiento que es semejante. ¿Cierto? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí hay dos cosas, amar al prójimo y amarse a uno mismo. La psicología ocupa este mandamiento para decirte que usted tiene que, si usted no se ama a sí mismo, si usted no tiene un amor propio, no puede amar a los demás. No entienden ni lo que dicen ni lo que dice ahí realmente. ¿Me entienden? Entonces, aquí dejé unos apuntes. Ahora recién estoy tomando la prédica que iba a hacer al principio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Romanos 13, del 9 al 10, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hasta ahí estamos incluso hasta de acuerdo con la psicología. Pero lo que no entendemos, ¿cierto?, es lo que dice aquí es más profundo de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque dice, el amor no hace mal al prójimo. Porque yo puedo decir, por ejemplo, como el día de hoy pasa, por ejemplo, hay relaciones abiertas, donde yo estoy con una mujer, ¿cierto? Y yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a estar en una relación abierta. ¿Qué significa eso? De que tú puedes estar con cualquier hombre y yo con cualquier mujer, pero nosotros somos pareja. ¿Por qué? Porque mi concepto del mal al prójimo no se basa en el primer mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Entonces, ¿qué digo yo? A mí no me importa que mi mujer esté con otro hombre. Por lo tanto, como a mí no me afecta que me lo hagan, ¿cierto? Y no me causa mal ni daño, entonces yo voy a amar a mi mujer como a mí mismo. Si a mí no me importa, a ella tampoco le tiene que importar. O sea, yo me reflejo. Entonces, por ejemplo, cuando dice, a mí, por ejemplo, a mí no me importa que me hablen mal. A mí me hablan mal y a mí me da lo mismo. Por lo tanto, no voy a respetar de hablarle bien a la otra persona. Porque a mí me da lo mismo. Entonces, no estoy relacionando el amar al prójimo con el primer mandamiento. Y Jesús lo relaciona. Es semejante, está entrelazado. Entonces nos equivocamos en el concepto. El amor no hace mal al prójimo. Y ahí entra el concepto moral. ¿Qué es mal al prójimo? ¿Qué es hacer mal? Entonces nos basamos en el concepto propio. Y por eso que la psicología no entiende este pasaje. ¿Me entienden? Porque el concepto del mal y mi referencia del mal es lo que a mí me causa, o yo creo que me está causando daño. Por ejemplo, si yo creo que es un daño para mí que me digan las cosas, ¿cierto?, como son, y que me den algún consejo, y eso para mí es malo, entonces ¿qué? Mi actitud va a ser que yo no voy a aconsejar y no voy a ser directo con la gente. Porque me estoy basando en ¿qué? En mi percepción. Y eso es carne, diabólico. Para el otro lado,
Si yo creo que es malo, ¿cierto? No decir nada y voy y confronto nomás y no me interesa el respeto o la honra que le tengo a esa persona, ¿cierto? Porque me da lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué? También voy a hacer lo mismo. Porque mi referencia de hacer mal soy yo. Y eso es ego. Y esa es la gran diferencia entre la psicología y la consejería cristiana. O por lo menos debería ser. ¿A dónde queda el ego? Entonces, si a alguien le va a inflar el ego, obviamente usted se va a sentir bien. Pero ¿está sano? Si usted solo busca a Dios para hacerse sentir bien, obviamente no es su Dios. Es Dios, es algo que me quiere hacer bien, que me ama y me hace sentir bien, y amén, yo lo sigo, aleluya. Pero no es mi Dios. Porque en los conceptos morales más profundos, donde qué es malo y qué es bueno, no dejo que se meta. Y sigo llevándome por mi percepción. Entonces Dios puede decir de que tengo que ser radical en ciertas cosas, y yo encuentro de que Dios es demasiado radical, y yo trato de como que soy más bueno que Dios. Y perdón que dé, ¿cómo se llama el nombre? Pero ¿cómo se llama? Por ejemplo, como Jesús Arián Romero. Es un predicador que se cree más bueno que Dios. Dios habla de aborrecer a los impíos, de la condenación que hay, y Él dice nosotros tenemos que amar más que Dios. ¿Me entienden? Es triste. Porque está centrado en el ego. Yo me creo tan bueno que me creo incluso más bueno que Dios. Entonces, el concepto está, el amor no hace mal al prójimo. ¿Qué es hacerle mal al prójimo entonces? Y ahí tenemos que estar obligadamente ligados al primer mandamiento. Entonces ya no me voy a regir por mi vara. Es que a mí me da lo mismo que me hagan esto, o a mí me gusta que me hagan esto, por lo tanto yo voy a hacer lo que me gusta. Jesús dice también, ¿cierto?, de que no hagas al prójimo lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Sí. Y ese es un concepto básico. Por ejemplo, pero estamos hablando con discípulos, gente que no está centrada en sí mismo. Entonces, claro, es una vara de medida, ¿cierto? Si a mí no me gusta que me hieran, no te voy a herir. ¿Me entiendes? Pero no significa que a ti te va a herir lo mismo que a mí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, no? Es el parámetro. Entonces el parámetro es el mandamiento de Dios. Entonces no es que, por ejemplo, a mí no me hiere esto, por lo tanto te lo voy a hacer a ti. Porque Jesús me dijo, no le hagas a alguien lo que a ti no te gustaría que te hiciera. Entonces a mí me da lo mismo que me lo hagan, por lo tanto lo voy a hacer. Claro. Es un parámetro errado, ¿cierto? A mí hay áreas que tengo más sensibles que otras, que quizás tengo que sanar, tengo que cambiar, pero es que me voy a preocupar de no herir a mi prójimo en lo que a él le hiere. A eso se refiere Jesús. ¿Me entienden? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Entonces, ahí entramos al concepto de qué es el mal al prójimo. Por eso de que dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiendes? No es que, por ejemplo, a mí me da lo mismo que otro hombre se meta con mi señora. Por lo tanto, yo me voy a meter con otras mujeres. ¿Me entiendes? No ese es el concepto que dice como a mí mismo. Sino como a mí mismo estoy hablando de un amor que me ama a mí mismo ligado al primer mandamiento. Donde mi yo está negado. Porque tengo un Señor, Dios es mi Dios y lo amo con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, identificándome con sus mandamientos, permaneciendo en su palabra. Entonces, desde ese punto, yo puedo amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Entonces, no es que tengo que tener cierto amor propio por mí, no. Yo tengo que negarme a mí mismo. Obviamente hay un amor propio saludable, pero que nace del primer mandamiento. ¿Me entienden? Entonces, en Efesios 5:29 da un tips, aunque está hablando de ¿cómo se llama? El matrimonio, pero dice, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, al contrario lo sustenta y cuida, como también el Mesías a la iglesia. Aquí no está hablando porque hay trastornos mentales, por ejemplo la bulimia y un montón de cosas, gente que se hiere cuando está con estrés, ¿cierto? Que eso muestra un trastorno mental, porque nuestro instinto está hecho para sobrevivir o supervivir. Si usted se pincha con un clavo, ¿cierto?, en el pie,
¿cierto? No va a volver a poner el pie ahí. Eso es instinto. Si usted toca un cable que estaba con corriente y usted no sabía y le da la corriente, le van a decir toca eso, usted va a decir no. Ese es instinto, que lo tienen los animales, los perros tienen eso. Si llega el perro, entra y yo ¿cómo se llama? Un palmetazo en el hocico, no entre más, no va a entrar más porque el instinto le dice de que tengo que evitar el dolor. ¿Me entienden? A eso se refiere, por ejemplo, Efesios 5:29. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. O sea, no es sano, no es natural, no es normal que alguien se aborrezca a sí mismo. O estoy en depresión, o estoy en amargura, o tengo algún trastorno psiquiátrico o psicológico. Por eso, nadie en su sano juicio se hace daño a sí mismo. ¿Ya? Pero para eso tenemos que estar en nuestro sano juicio. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, desde amar al prójimo como a sí mismo, nos encontramos. ¿Cómo nos tenemos que amar a nosotros mismos entonces? ¿Me entienden? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos para poder amar al prójimo? Y ese amarnos a nosotros mismos nace de que Jesús es tu Señor, es tu señorío, hace lo que Él dice. Es mi Dios, me identifico en santidad, soy diferente, soy especial, no egocéntricamente. Como le dijo Dios al pueblo de Israel, vosotros seréis un pueblo especial no porque quiero que anden con el pecho inflado, ¿cierto? Jehová es nuestro Dios, sino porque ustedes harán distinción. Si para el mundo estas cosas no son malas, para ustedes sí, porque yo se los digo. ¿Me entienden? Ustedes harán distinción entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Eso nos hace especial. No que Dios nos defiende, ¿cierto? Y pelea nuestras batallas, y el que se mete con nosotros, Dios pelea por nosotros, por lo tanto tengan temor, ¿cierto? Porque Dios nunca pierde una batalla. Hermano, dejó que muriera su Hijo Jesucristo y usted cree que Dios va a venir con millares de ángeles para defenderlo porque usted quiere dárselas de el ungido. Entonces, si aborrecieron al padre de familia, dice Jesucristo, a vosotros también os aborrecerán. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo me amo a mí mismo? Para tener ese amor sano. ¿Y cómo me puedo amar a mí mismo si ese mandamiento está ligado al primero? Con el amor que Dios me ama. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces usted no sabe cómo Dios lo ama. Usted se tiene que amar como Dios lo ama a usted y con el amor que Dios lo ama a usted. Y ese es un amor sano. Pero si usted no se quiere negar, si usted no recibe el amor de Dios por gracia, si usted no reconoce el señorío, si usted no hace que Dios sea su Dios, si usted no está trabajando para llegar a amar a Dios con toda su mente, su fuerza, su alma, ¿cómo va a conocer cómo Dios lo ama a usted? A veces creemos que es solamente un amor sentimental, y sí, Dios siente misericordia, siente amor también. La Biblia habla de que Dios también tiene alma, en el sentido de que tiene sentimientos, tiene voluntad, tiene mente, tiene decisión, ¿cierto? El Espíritu Santo se constriñe, hay una ira de Dios, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo Dios me ama? Y con ese amor me tengo que amar yo. Por ejemplo, en Jeremías 31:3 creo que es, dice, con amor eterno te he amado. ¿Cómo Dios me ama? Con un amor eterno, con un amor de redención, con un amor de justicia, con un amor que no se acaba. Cuando hablo de eterno es porque no tiene principio y fin, pero también habla de que no cambia. Y a veces nosotros no nos amamos así. Cuando peco, cuando hago las cosas mal, ¿qué hago? ¿Qué? Aborrezco. Y Dios me ama. Y me amargo. Me hago daño a mí mismo. Me boicoteo yo mismo. Porque no estoy sano. Dios me puede reprender, me puede guiar, me puede dar una reprensión, todo, pero no me deja de amar. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Cristo el que murió? Más aún el que resucitó, dice la Biblia. Y Pablo dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Peligro, espada, desnudez, persecución, tribulación. ¿Entiendes? Entonces es como una pregunta, ¿cómo se llama? Retórica. O sea, es como decir, ¿habrá algo
¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Sí, Dios nos justificó, envió a su Hijo, Jesucristo mismo es el que murió y más el que intercede por nosotros. O sea, ¿podrá haber alguna cosa que te pueda separar del amor de Dios? Con ese amor usted se tiene que amar a sí mismo. Con un amor justo, que no ama su carne, no ama su maldad, no le dice tranquila si pecaste nomás, no te preocupes, sino un amor que lo lleva al arrepentimiento, que lo lleva a convertirse, pero con una guía saludable, no condenatoria. Pero a veces no conocemos ese amor y nos aborrecemos, nos culpamos, nos apartamos del cuerpo de Cristo, nos apartamos de los hermanos, nos apartamos de la comunión con la Escritura, de la comunión con la oración, de la comunión con la adoración. Porque me siento muy sucio para estar en la presencia de Dios. Y puede ser que esté sucio. Límpiese. Que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ámese con ese amor que es justo. No que, total, Dios me perdona, Señor, perdóname porque hoy día vi esto. Listo, sigo. Y me da lo mismo. No, tiene que tener conciencia. Tiene que ministrarse, tiene que solucionar el problema, tiene que sujetarse. Porque si andamos como llaneros solitarios es peligroso. Vamos a terminar muy mal, créame, muy mal. Y yo he sido testigo de eso. Entonces, ¿cómo usted se puede amar a sí mismo? Porque si no, no puede amar al prójimo. Lo va a amar mal. Y el parámetro va a ser, primero tiene que amar a Dios. Recibir el amor de Dios, amar a Dios, tener ese mandamiento como principal, trabajar por aquello, y recién se va a poder amar con el amor que Dios lo ama y cómo Dios lo ama. Pero mientras no sepa cómo Dios lo ama usted, porque no quiere hacer a Dios su Señor, no quiere que Dios sea su Dios, porque no quiere someterse, obedecerle y distinguirse de las tinieblas con la verdadera luz de Dios, no se va a poder amar a sí mismo de la manera bíblica y no va a poder amar al prójimo como a sí mismo. Lo va a estar amando desde un nivel más bajo, un nivel terrenal, un nivel psicológico. A usted con solo empatía, y la empatía no es suficiente. Es una herramienta, es una capacidad que Dios nos dio de ser empático, ¿cierto? De ponerme en el lugar del otro. Pero no es suficiente. Porque la empatía se basa en lo que yo siento. Y hay, otra palabra que no es, que es como que yo me pongo en el lugar de él y trato de sentir lo que él sentiría. Pero no basta, porque eso está centrado en mi percepción igual, en mí mismo. Es una herramienta que Dios nos dio, una habilidad que Dios nos dio, que la tenemos que desarrollar, claro que sí. Pero muchas veces nosotros tenemos que tener discernimiento. Amén. Amén, amados. Vamos a orar para terminar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por poder reunirnos, por poder compartir de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que puedas poner en nosotros la pasión, el entendimiento y la convicción y la certeza de amarte a ti, de que tú seas nuestro Señor realmente, nuestro Dios personal, y amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones, con toda nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestros procesos mentales, con toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, nuestros dones, nuestra fuerza, nuestros talentos, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro vigor, con toda nuestra sabiduría, experiencia. Queremos amarte con todo, para poder así amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos con el amor que tú nos das. Queremos entender cómo nos amas, para poder amarnos a nosotros mismos, para poder amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, porque dependemos de ti en todas las áreas. No somos suficientes, dependemos de tu gracia. No queremos hacer esto externamente ni con obras que al final están muertas. Queremos llegar al punto de rendirnos a ti y que tú fluyas a través de nosotros. Te bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo, tu unción, nos llene, Señor, de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amado.